sueños de grandeza. El sol se alzaba sobre las majestuosas pirámides de Egipto, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. En el opulento palacio de Potifar, capitán de la guardia del faraón, un joven esclavo hebreo de 22 años se encontraba de rodillas, fregando meticulosamente el suelo de mármol. Sus manos, agrietadas por el trabajo incesante, se movían con determinación sobre la superficie pulida, pero eran sus ojos los que verdaderamente llamaban la atención, brillaban con una intensidad poco común entre los esclavos, reflejando una inteligencia y una visión que iban mucho más allá de su humilde posición. José había llegado a Egipto 3 años atrás, vendido como esclavo por sus propios hermanos, víctima de la envidia y el resentimiento familiar. Sin embargo, donde otros habrían sucumbido a la desesperación, él encontró una oportunidad para aprender y crecer. Cada día observaba atentamente el funcionamiento del palacio, estudiaba los métodos de comercio de los mercaderes que visitaban la casa de Potifar, y escuchaba con atención las conversaciones sobre administración y negocios que se desarrollaban a su alrededor. Porra. ¿Otra vez puliendo el mismo sector, muchacho? La voz ronca y amigable de Kebi, una anciana sirvienta que llevaba décadas en el palacio, interrumpió sus pensamientos. Cualquiera diría que buscas ver tu reflejo en estas baldosas. José levantó la mirada y sonrió. Kebi había sido una de las pocas personas que lo había tratado con bondad desde su llegada. El brillo nunca es suficiente, madre Kebi. Además, mientras trabajo, aprendo. La anciana soltó una risita. ¿Y qué podrías aprender limpiando pisos, mi curioso amigo? Por ejemplo, respondió José, incorporándose para estirar su espalda, desde aquí puedo ver el patrón de movimiento de los guardias, los horarios de las caravanas que llegan con mercancías, y escuchar las quejas de los comerciantes sobre los registros de inventario. Siempre pensando, siempre observando, Kebi meneó la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. Pero ten cuidado, pequeño escriba sin tablilla. No todos ven con buenos ojos a un esclavo que piensa demasiado. En ese momento, el sonido de sandalias golpeando el mármol con urgencia interrumpió su conversación. Amenemat, el mayordomo principal del palacio, se acercaba con paso decidido. Era un hombre delgado y alto, con ojos penetrantes que parecían registrar cada detalle de su entorno. José. La voz de Amenemat resonó por el pasillo con autoridad. El amo Potifar requiere tu presencia en sus aposentos. Inmediatamente. Kebi y José intercambiaron una mirada rápida de sorpresa. Era inusual que un simple esclavo fuera convocado directamente por el señor de la casa. José se apresuró a levantarse, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ve, muchacho, susurró Kebi, recogiendo los utensilios de limpieza. Y que Osiris guíe tus palabras. José siguió a Amenemat por los elaborados pasillos del palacio, sus pies descalzos pisando silenciosamente sobre los intrincados mosaicos que decoraban el suelo. Mientras caminaban, el mayordomo mantenía un silencio tenso, pero José podía notar que algo importante estaba sucediendo. Los últimos meses, había estado implementando discretamente pequeñas mejoras en la organización de los almacenes durante sus turnos de trabajo allí, cambios sutiles pero efectivos en el sistema de catalogación que habían aumentado la eficiencia del inventario. Al llegar a los aposentos de Potifar, José contuvo la respiración. La habitación era un testimonio del poder y la riqueza de su amo, paredes decoradas con frescos vibrantes que narraban historias de batallas y victorias, columnas majestuosas que se elevaban hacia el techo, y mobiliario de la más alta calidad importado de tierras lejanas. Potifar estaba de pie junto a una ventana que daba al jardín principal, sus manos cruzadas tras la espalda. Era un hombre imponente, con la postura firme de un militar y la mirada calculadora de un estratega. Se giró lentamente al escuchar su llegada. José, su voz era profunda y mesurada. He estado observando tu trabajo durante los últimos meses. El corazón de José latía con fuerza, pero mantuvo su compostura, manteniendo la mirada baja en señal de respeto. Mis supervisores me informan de cambios interesantes en la organización de los almacenes, continuó Potifar, comenzando a caminar por la habitación. Cambios que,
curiosamente, comenzaron a aparecer durante tus turnos de trabajo allí. Cambios que han aumentado significativamente la eficiencia de nuestras operaciones. Se detuvo frente a José, estudiándolo con intensidad. Levanta la mirada, muchacho. Quiero ver los ojos del hombre que se atrevió a mejorar un sistema que llevaba generaciones funcionando de la misma manera. José alzó la vista, encontrándose con la mirada penetrante de su amo. En ese momento, supo que su futuro pendía de un hilo, podría ser castigado por su atrevimiento o recompensado por su iniciativa. Mi señor, habló José con voz clara y respetuosa, durante mis tareas, noté que había formas de hacer las cosas de manera más eficiente. Cada mercancía ahora tiene su lugar designado, y los registros están organizados por fecha de llegada y tipo de producto. Además, Potifar levantó una mano, interrumpiéndolo. Has demostrado un don especial para la administración, José. Un don que sería desperdiciado si continúas simplemente limpiando pisos. Hizo una pausa significativa. A partir de hoy, supervisarás todos mis bienes. Cada dracma, cada grano de trigo, cada cabeza de ganado estará bajo tu responsabilidad. José sintió que el mundo se detenía por un momento. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la chance de demostrar verdaderamente su capacidad. Amenemat llamó Potifar al mayordomo que había permanecido en silencio junto a la puerta. Encárgate de que José reciba la vestimenta apropiada para su nueva posición. También necesitará una oficina en el ala administrativa y acceso a todos los registros comerciales. Sí, mi señor, respondió Amenemat, aunque José pudo notar un leve tono de resentimiento en su voz. Y José, agregó Potifar, espero grandes cosas de ti. No me decepciones. No lo haré, mi señor, respondió José con convicción. Le prometo que verá cambios que beneficiarán a toda la casa. Mientras seguía a Amenemat fuera de la habitación, José sentía que su mente ya estaba trabajando en docenas de ideas y mejoras. Los sueños que lo habían mantenido despierto tantas noches, visualizando sistemas más eficientes y métodos innovadores de administración, ahora podrían hacerse realidad. En el camino hacia las habitaciones donde recibiría su nueva vestimenta, pasaron junto a un grupo de sirvientes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Entre ellos estaba Kevi, quien le dirigió una sonrisa orgullosa y un guiño discreto. El nuevo supervisor necesitará aprender muchas cosas, comentó Amenemat con un tono que mezclaba instrucción y advertencia. Los protocolos de la casa, las costumbres de los comerciantes, las expectativas de la señora Neferet. Al mencionar a la esposa de Potifar, José notó un cambio sutil en el tono de Amenemat, pero decidió guardarse esa observación para más tarde. Por ahora, su mente estaba ocupada planificando los cambios que implementaría, un nuevo sistema de inventario más detallado, métodos de proyección para las cosechas, estrategias para negociar mejores precios con los mercaderes. El sol de la tarde entraba por las ventanas del palacio, proyectando largas sombras sobre los pisos que hasta hace pocas horas había estado limpiando. José sabía que este era solo el comienzo. Los sueños que había tenido desde niño, aquellas visiones de grandeza que sus hermanos habían ridiculizado, comenzaban a materializarse. Mientras recibía sus nuevas vestimentas y los implementos de escritura que correspondían a su cargo, José elevó una silenciosa oración de agradecimiento. El Dios de sus padres, el mismo que lo había acompañado durante su viaje como esclavo, ahora le abría las puertas para algo más grande. No lo sabía en ese momento, pero este era apenas el primer paso en un camino que lo llevaría a cambiar no solo su propio destino, sino el de todo Egipto. Esa noche, mientras se retiraba a sus nuevos aposentos, mucho más cómodos que el rincón donde antes dormía, José recordó las palabras que su padre Jacob le había dicho años atrás: «Hijo mío, tus sueños te llevarán lejos, más lejos de lo que puedas imaginar». En ese momento, mirando las estrellas desde su ventana, José sonrió, sabiendo que cada día lo acercaba más a cumplir esa profecía. La traición de la serpiente. El amanecer egipcio pintaba el cielo con tonos violetas y dorados mientras José revisaba los registros comerciales en el patio principal del palacio. Sus dedos, antes agrietados por el trabajo pesado, ahora sostenían con destreza un fino pincel,
trazando meticulosamente números y anotaciones en los papiros. 6 meses habían pasado desde su nombramiento como administrador principal, y los cambios en la casa de Potifar eran evidentes. Desde su elevado balcón, Neferet, la esposa de Potifar, observaba al joven hebreo con un interés que iba más allá de la mera curiosidad administrativa. Sus ojos, delineados perfectamente con col negro, seguían cada uno de sus movimientos como una cobra estudia a su presa. A sus 30 años, Neferet era conocida tanto por su belleza como por su astucia, y había notado cómo la influencia de José crecía día a día en el palacio. «Mi señora», susurró Anx, su doncella personal, mientras cepillaba el largo cabello negro de Neferet. El nuevo administrador ha duplicado las ganancias de la casa en apenas medio año. Neferet sonrió levemente, sus labios pintados de carmín curvándose con una mezcla de admiración y algo más profundo, más peligroso. Es fascinante, ¿no es cierto? Un simple esclavo hebreo, transformado en la mano derecha de mi esposo. Me pregunto qué otros talentos oculta nuestro José. En el patio, ajeno a la conversación que se desarrollaba sobre él, José dirigía a un grupo de escribas en la reorganización de los almacenes. Su túnica de lino fino, símbolo de su nueva posición, ondeaba suavemente con la brisa matutina. Cada mercancía debe registrarse por separado, explicaba a sus subordinados. El incienso de Arabia en este pergamino, las telas de Canaán en este otro. Necesitamos saber exactamente qué tenemos y qué nos falta en cada momento. Amenemat, el antiguo mayordomo principal, observaba desde las sombras con una mezcla de respeto reticente y envidia mal disimulada. El muchacho sabe lo que hace, murmuró para sí mismo, pero su ascenso ha sido demasiado rápido. Los dioses no ven con buenos ojos tanta fortuna repentina. A media mañana, mientras José supervisaba la llegada de una caravana de comerciantes nubios, un mensajero se acercó apresuradamente. La señora Neferet solicita tu presencia en sus aposentos privados, anunció con voz neutral, aunque sus ojos revelaban cierta preocupación. José sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que la esposa de su amo solicitaba su presencia, y cada encuentro lo dejaba con una sensación de inquietud cada vez mayor. Iré enseguida, respondió, entregando los registros a uno de sus asistentes. Continúen con el inventario según lo planeado. Los aposentos de Neferet eran un testimonio de lujo y refinamiento. Cortinas de seda importada de tierras lejanas filtraban la luz del sol, creando un ambiente íntimo y sobrecogedor. El aire estaba perfumado con incienso y mirra, y el sonido suave de una fuente cercana creaba una atmósfera de serenidad engañosa. Mi señora, saludó José con una reverencia respetuosa, manteniendo su distancia. ¿En qué puedo servirle? Neferet yacía reclinada en un diván de madera preciosa, vestida con una túnica casi transparente que dejaba poco a la imaginación. Sus joyas tintineaban suavemente con cada movimiento, como campanillas de advertencia que José había aprendido a temer. Tu método de catalogar las mercancías es fascinante, José, susurró Neferet, incorporándose con movimientos felinos. He estado observando cómo has transformado la administración de la casa. Quizás podrías explicármelo, en privado. José mantuvo su compostura profesional, aunque su corazón latía con aprensión. Los registros están disponibles para su revisión aquí mismo, mi señora. Puedo explicarle el sistema desde esta distancia. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Neferet. Siempre tan formal, tan distante. ¿Es que acaso te intimido, José? Se levantó y comenzó a acercarse con pasos medidos. No deberías temerme. Después de todo, gran parte del poder que ahora disfrutas proviene de mi influencia sobre Potifar. Mi señora confunde mi respeto con temor, respondió José con firmeza. Mi posición se debe únicamente a la confianza que el amo Potifar ha depositado en mis capacidades. Neferet se detuvo a escasos centímetros de él, su perfume embriagador invadiendo sus sentidos. ¿Y no crees que esa confianza podría desvanecerse tan rápidamente como llegó? Una palabra mía bastaría para... Las amenazas no son necesarias, interrumpió José, dando un paso atrás.
mi lealtad hacia el amo Potifar es inquebrantable, como también lo es mi respeto por su matrimonio. Los ojos de Neferet brillaron con una mezcla de deseo y furia. ¿Lealtad? ¿Respeto? Palabras vacías de un esclavo que se cree superior a su posición. ¿Has olvidado lo que eras hace apenas 6 meses? Jamás olvido mi origen ni mi propósito, respondió José. Cada mejora que implemento, cada decisión que tomo, está destinada a beneficiar a esta casa y a honrar la confianza depositada en mí. ¡Qué noble!, rió Neferet con sarcasmo. Pero me pregunto qué pensaría mi esposo si supiera de tus visitas frecuentes a mis aposentos. Visitas que usted ha solicitado, mi señora, y que siempre han sido por motivos administrativos, aclaró José, manteniendo la calma aunque sentía crecer la tensión en el ambiente. En ese momento, el sonido de pasos acercándose por el pasillo provocó que Neferet retrocediera ligeramente. Anks, su doncella, apareció en la entrada. Mi señora, el amo Potifar ha regresado de su inspección y solicita ver los nuevos registros comerciales. José aprovechó la interrupción para hacer una reverencia rápida. Con su permiso, mi señora, debo atender mis obligaciones. Mientras se alejaba apresuradamente de los aposentos de Neferet, José podía sentir su mirada clavada en su espalda. Sabía que este encuentro marcaba un punto sin retorno. La esposa de su amo no era una mujer acostumbrada al rechazo, y su orgullo herido la convertía en una enemiga peligrosa. Esa tarde, mientras supervisaba la carga de varios carros de mercancías, José notó que varios sirvientes lo observaban y murmuraban entre sí. La tensión en el ambiente era palpable, como el aire pesado que precede a una tormenta en el desierto. Kevi, la anciana sirvienta que siempre había sido amable con él, se acercó con preocupación en su rostro arrugado. «Ten cuidado, muchacho», susurró. Las paredes del palacio tienen oídos, y la señora Neferet tiene muchos aliados entre la servidumbre. «No he hecho nada malo, madre Kevi», respondió José, aunque apreciaba la advertencia. «A veces, hijo mío, la inocencia no es suficiente protección contra la maldad. La serpiente más venenosa es aquella que se siente despreciada». Las palabras de Kevi resultaron proféticas. Durante las semanas siguientes, los intentos de seducción de Neferet se volvieron más frecuentes y descarados. Cada rechazo aumentaba su frustración y su determinación. José se encontró caminando sobre una línea cada vez más delgada entre mantener su integridad y evitar provocar la ira de una mujer poderosa. Una tarde particularmente calurosa, mientras José revisaba los registros en su oficina, Neferet apareció sin anunciarse. Su presencia llenó la habitación como un perfume tóxico, y sus intenciones eran claras en su mirada depredadora. «Mi paciencia se agota, José», declaró sin preámbulos. «He sido generosa, te he dado múltiples oportunidades de demostrar tu gratitud. Pero empiezo a pensar que tal vez cometimos un error al confiar tanto poder a un simple esclavo». José se mantuvo firme, aunque podía sentir que se acercaba el momento que tanto había temido. «Mi señora, mi lealtad y mi integridad no están en venta, sin importar el precio o las consecuencias». Los ojos de Neferet brillaron con una furia helada. «Que así sea entonces. Pronto aprenderás que el orgullo de un esclavo es un lujo que no puede permitirse». Salió de la oficina con la gracia de una cobra que se prepara para atacar, dejando tras de sí una promesa silenciosa de venganza. José se quedó inmóvil, consciente de que su mundo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Esa noche, mientras se retiraba a sus aposentos, José elevó una oración silenciosa pidiendo fortaleza. Los sueños que lo habían guiado hasta ahora parecían oscurecerse bajo la sombra de la amenaza inminente. Sin embargo, en su corazón sabía que mantener su integridad era más importante que cualquier posición o privilegio. La tormenta que se avecinaba prometía ser devastadora, pero José había sobrevivido a la traición de sus hermanos y a la esclavitud. Cualquier precio que tuviera que pagar por mantener su honor sería un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Lo que José no podía imaginar era que esta prueba, aunque dolorosa, sería solo otro paso en el camino hacia un destino mucho más grande que cualquier posición en la casa de Potifar. El Dios de sus padres, que había guiado sus pasos hasta ahora,
seguía tejiendo una historia más grande de lo que él podía comprender. La celda del profeta. El grito desgarrador de Neferet resonó por los pasillos del palacio como un trueno en una tarde tranquila. ¿Traición? El esclavo hebreo ha intentado deshonrarme. Sus palabras, afiladas como dagas, atravesaron el aire y sellaron el destino de José en cuestión de segundos. Los guardias, que momentos antes lo respetaban como administrador principal, ahora lo arrastraban sin contemplaciones hacia las mazmorras del faraón. La prisión real no era como las celdas comunes. Ubicada en las profundidades del complejo palatino, albergaba a prisioneros de alto rango, nobles caídos en desgracia, funcionarios acusados de corrupción, y ahora, un administrador hebreo acusado de un crimen que no había cometido. El aire era denso y húmedo, cargado con el peso de 1000 historias de desgracia y esperanzas rotas. Otra víctima de la serpiente del Nilo, murmuró un anciano prisionero cuando los guardias arrojaron a José en su celda. El comentario, aunque críptico, revelaba que la reputación de Neferet era bien conocida entre la élite egipcia. José se incorporó lentamente, sus ropas finas ahora manchadas y rasgadas, pero su dignidad intacta. Sus ojos, que tantas veces habían brillado con visiones de grandeza, ahora se adaptaban a la penumbra de su nueva realidad. Sin embargo, algo en su postura sugería que, incluso aquí, en el fondo del pozo, no había perdido su capacidad de soñar. Entre sus compañeros de prisión se encontraba Nakt, el excopero principal del faraón, un hombre atormentado por pesadillas recurrentes que lo mantenían despierto durante las largas noches de cautiverio. A su lado estaba Kepra, el antiguo panadero real, cuyo rostro demacrado revelaba el peso de secretos que prefería no compartir. Los sueños no me dejan en paz, confesó Nakt una noche, mientras el silencio de la prisión era interrumpido solo por el ocasional goteo de agua en las paredes de piedra. Veo 3 ramas de vid que brotan y florecen, sus uvas madurando ante mis ojos, pero el significado se me escapa. José, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mirada con interés. Los sueños habían sido siempre su dominio, un don que había heredado de sus antepasados, una conexión directa con el Dios de sus padres. Los sueños son mensajes, respondió José con voz suave pero firme. A veces susurran, a veces gritan, pero siempre tienen un propósito. Cuéntame más sobre tu visión. Durante las siguientes horas, mientras la luna egipcia proyectaba sombras danzantes a través de las pequeñas ventanas de la prisión, José escuchó atentamente el relato de Nakt. Sus ojos brillaban con entendimiento mientras las piezas del rompecabezas divino se acomodaban en su mente. Tus sueños hablan de 3 días, declaró finalmente. Las 3 ramas representan 3 días, después de los cuales el faraón te restaurará a tu posición. Volverás a servir en el palacio, como lo hacías antes. Nakt lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque el don de interpretar sueños no viene de mí, sino del Dios verdadero, respondió José con humildad. El mismo Dios que me ha sostenido a través de cada prueba y cada injusticia. La noticia de las interpretaciones de José comenzó a circular por los pasillos de la prisión como el agua del Nilo durante la crecida, lenta pero inexorablemente. Prisioneros de todas las celdas comenzaron a compartir sus sueños con él, buscando significado en las visiones que los atormentaban durante la noche. El carcelero principal, un hombre llamado Amenemope, notó que la presencia de José había traído un cambio sutil pero significativo a la atmósfera de la prisión. Los prisioneros parecían más tranquilos, más esperanzados. Incluso comenzó a confiar en José para ayudar en la administración de la prisión, recordando su reputación como administrador eficiente. Hay algo diferente en ti, hebreo, comentó Amenemope una tarde mientras José organizaba los registros de la prisión. No te has quebrado como los otros. Es como si vieras algo que los demás no podemos ver. José sonrió levemente mientras continuaba su trabajo. Cada circunstancia, por difícil que sea, es una oportunidad para servir y aprender. Incluso aquí, en la oscuridad, hay propósito. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
La predicción de José sobre el destino de Nact se cumplió con precisión asombrosa. 3 días después de interpretar su sueño, el copero fue liberado y restaurado a su posición en el palacio. Sin embargo, en la embriaguez de su libertad recuperada, Nact olvidó temporalmente su promesa de hablar al faraón sobre la injusticia cometida contra José. La rutina de la prisión continuó, pero algo había cambiado. Los guardias trataban a José con un respeto discreto, los prisioneros buscaban su consejo no solo para interpretar sueños sino para resolver conflictos cotidianos, y gradualmente, la celda del profeta se convirtió en un lugar de esperanza en medio de la desesperación. Una noche particularmente calurosa, mientras el aire pesado se filtraba a través de las ventanas enrejadas, un guardia joven se acercó a la celda de José con una noticia extraordinaria: el propio faraón estaba siendo atormentado por sueños que ningún sabio de la corte podía interpretar. Los magos están desconcertados, susurró el guardia. El faraón no ha dormido en días, y su humor se vuelve más oscuro con cada interpretación fallida. José escuchó la noticia en silencio, consciente de que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. Sus pensamientos volaron hacia su padre Jacob, quien años atrás le había dicho que sus propios sueños lo llevarían a lugares extraordinarios. ¿Podría ser que incluso su encarcelamiento fuera parte de un plan mayor? La tensión en la prisión era palpable. Todos sabían que el humor del faraón afectaba directamente sus vidas. Un monarca perturbado por pesadillas era capaz de ordenar ejecuciones por el más mínimo disgusto. Si tan solo Nact recordara su promesa, murmuró Kepra, el panadero, quien había presenciado la partida triunfal del copero meses atrás. José mantuvo su calma característica. El tiempo de cada cosa está determinado, respondió. Si estos sueños del faraón son tan importantes como parecen, no es coincidencia que ocurran ahora. Sus palabras resultaron proféticas. Esa misma noche, mientras el palacio entero se agitaba por la inquietud de su gobernante, Nact, el copero restaurado, finalmente recordó al prisionero hebreo que había interpretado su sueño con tanta precisión. «Mi señor», exclamó Nact, interrumpiendo una tensa reunión del Consejo Real. «He sido negligente en no mencionar antes a un hombre que posee un don extraordinario para interpretar sueños. Un hebreo llamado José, que se encuentra injustamente encarcelado». El faraón, con ojeras profundas por las noches de insomnio, se inclinó hacia adelante en su trono con renovado interés. «Tráiganlo inmediatamente», ordenó, su voz revelando una mezcla de desesperación y esperanza. En la prisión, José recibió la noticia de su convocatoria con una serenidad que asombró a los guardias. Mientras lo preparaban apresuradamente, afeitando su barba y vistiéndolo con ropas limpias apropiadas para la presencia real, sus pensamientos estaban enfocados no en su potencial liberación, sino en la responsabilidad que estaba a punto de asumir. «El Dios de mis padres ha preservado mi vida por un propósito», murmuró mientras lo conducían fuera de la prisión. «Y ese propósito está a punto de revelarse». El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando José emergió de las profundidades de la prisión, parpadeando ante la luz brillante del sol egipcio. Detrás dejaba no solo una celda, sino una escuela de vida donde había aprendido que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Lo que José no sabía, mientras lo conducían hacia la sala del trono, era que estaba a punto de interpretar los sueños más importantes de su vida, sueños que no solo cambiarían su destino personal, sino el futuro de todo Egipto y las naciones vecinas. La prisión había sido solo otro paso en su camino hacia un destino extraordinario, una prueba que lo había preparado para el momento más crucial de su vida. El sol se elevaba sobre las pirámides mientras José cruzaba los patios del palacio, su figura erguida proyectando una larga sombra sobre los suelos de mármol. En su mente resonaban las palabras que tantas veces había repetido en la oscuridad de su celda: los sueños son solo el comienzo, es lo que hacemos con ellos lo que determina nuestro destino. Los sueños del faraón. La sala del trono resplandecía bajo la luz de cientos de antorchas, sus paredes cubiertas de jeroglíficos dorados que narraban las glorias del imperio egipcio. El faraón Senusret, sentado en su trono de oro y lapislázuli, observaba con ojos cansados al joven hebreo que acababa de ser traído ante su presencia.
A su alrededor, los consejeros reales y sacerdotes murmuraban en voz baja, escépticos ante la idea de que un simple prisionero pudiera descifrar los enigmas que los habían dejado perplejos. José, recién aseado y vestido con ropas limpias de lino, mantenía una postura serena que contrastaba marcadamente con el ambiente de tensión que impregnaba la sala. Sus años de esclavitud y prisión no habían doblegado su espíritu, al contrario, parecían haberlo fortalecido, como el oro refinado por el fuego. «Me dicen que puedes interpretar sueños», declaró el faraón, su voz resonando en el silencio expectante de la sala. «Mis magos y sabios han fallado en descifrar las visiones que perturban mi sueño. ¿Qué te hace pensar que tú tendrás más éxito?» José levantó la mirada con respeto pero sin temor. «No soy yo quien interpreta los sueños, mi señor. Es el Dios verdadero quien revela su significado. Él dará al faraón la respuesta que busca». Un murmullo de asombro y descontento recorrió la sala. ¿Cómo se atrevía este extranjero a invocar a un Dios desconocido en presencia de la encarnación viviente de Ra? Sin embargo, el faraón, agotado por noches de insomnio y visiones perturbadoras, hizo un gesto para silenciar a sus cortesanos. «Escucha entonces mis sueños», comenzó Senusret, inclinándose hacia adelante en su trono. «En el primero, me encontraba de pie junto al Nilo. Del río emergieron 7 vacas, hermosas y gordas, que pastaban entre los juncos. Pero después de ellas surgieron otras 7 vacas, horribles y famélicas como nunca antes había visto en toda la tierra de Egipto. Las vacas famélicas devoraron a las gordas, pero después de comérselas, seguían tan demacradas como antes». José escuchaba atentamente, sus ojos brillando con entendimiento mientras el faraón continuaba. «En el segundo sueño, vi 7 espigas de trigo que brotaban de un mismo tallo, llenas y hermosas. Pero después de ellas surgieron otras 7 espigas, secas y quemadas por el viento del este. Las espigas secas devoraron a las llenas. He contado estos sueños a mis magos, pero ninguno ha podido explicármelos». Un silencio profundo cayó sobre la sala mientras José meditaba. Los cortesanos contenían la respiración, conscientes de que la respuesta que estaban a punto de escuchar podría cambiar el destino del imperio. «Los 2 sueños son uno solo, mi señor», comenzó José con voz clara y segura. «Dios está mostrando al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas representan 7 años de gran abundancia que vendrán sobre toda la tierra de Egipto. Tras ellos vendrán 7 años de hambruna tan severa que harán olvidar toda la abundancia anterior». Los consejeros reales comenzaron a murmurar entre sí, pero José continuó con firmeza. «El que el sueño se haya repetido 2 veces significa que esto está firmemente determinado por Dios y que sucederá pronto. Por tanto, es necesario que el faraón busque un hombre sabio y entendido para ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Debe nombrar supervisores que recauden 1/5 de las cosechas durante los 7 años de abundancia, almacenando el grano bajo la autoridad del faraón. Esta reserva servirá de sustento durante los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto, para que la nación no perezca por la escasez». El faraón se reclinó en su trono, sus ojos fijos en José con una intensidad penetrante. Los cortesanos contenían el aliento, esperando la reacción de su soberano ante tan audaz interpretación. «Tus palabras tienen el peso de la verdad», declaró finalmente Senusret. «Pero una interpretación sin acción es como un barco sin timón. ¿Qué sistema propones para implementar este plan?». José, sintiendo que el momento crucial había llegado, dio un paso adelante y comenzó a detallar su visión. «Primero, debemos establecer centros de almacenamiento en cada nomo del Alto y Bajo Egipto. Cada centro necesitará estar equipado con graneros diseñados para preservar el grano durante largos periodos. Los supervisores deberán implementar un sistema de registro meticuloso, documentando cada entrada y salida de grano». Mientras hablaba, José comenzó a dibujar en el suelo con su bastón, trazando un mapa improvisado de Egipto y sus provincias. Los escribas reales se apresuraban a tomar notas, reconociendo la brillantez del plan que se desarrollaba ante ellos. «Además», continuó José, «necesitaremos establecer un sistema de transporte eficiente utilizando tanto el Nilo como las rutas terrestres.
Cada provincia deberá mantener sus propios registros, pero todo el sistema estará centralizado para asegurar una distribución equitativa durante los años de escasez. El faraón se levantó de su trono y comenzó a caminar alrededor de José, observando el mapa que había dibujado en el suelo. ¿Podremos encontrar a alguien como este?, preguntó a sus consejeros, ¿en quién esté el Espíritu de Dios? Los cortesanos guardaron silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. El faraón se volvió hacia José con una sonrisa de aprobación. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio y entendido como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Con estas palabras, Senusret se quitó el anillo de su mano y lo colocó en la mano de José. Ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que pusieran un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en el segundo carro del reino y ordenó que pregoneros fueran delante de él gritando, «Abrek. Inclínense». José, el ex esclavo y prisionero, se encontró de repente elevado a la segunda posición más alta del imperio más poderoso de su tiempo. El faraón le dio el nombre egipcio de Safenat Panea y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Mientras los cortesanos se inclinaban ante su nueva autoridad, José mantenía su humildad característica. Sus pensamientos volaron hacia la celda oscura que había sido su hogar hasta hace pocas horas, hacia los sueños que lo habían guiado desde su juventud, hacia el Dios que había estado con él en cada paso del camino. 30 años tengo ahora, reflexionó José mientras observaba el horizonte desde su nueva posición de poder. La edad perfecta para comenzar la tarea más importante de mi vida. Sin perder tiempo, José comenzó a recorrer todo Egipto, supervisando personalmente la implementación de su plan. Los años de abundancia estaban por comenzar, y cada momento era crucial para prepararse para la crisis que vendría. Durante sus viajes, estableció una red de administradores confiables, implementó sistemas de control y registro, y supervisó la construcción de enormes graneros en puntos estratégicos a lo largo del Nilo. Su experiencia previa como administrador de la casa de Potifar y su tiempo organizando la prisión le habían preparado para esta tarea monumental. Cada noche, mientras revisaba los informes y planes del día, José recordaba las palabras que había pronunciado en la prisión: los sueños son solo el comienzo, es lo que hacemos con ellos lo que determina nuestro destino. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado mientras trabajaba incansablemente para salvar no solo a Egipto, sino a todas las naciones vecinas de la devastación que se avecinaba. El sol se ponía sobre las pirámides, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, mientras José contemplaba la magnitud de la tarea que tenía por delante. Los 7 años de abundancia apenas comenzaban, y con ellos, la cuenta regresiva para la prueba más grande que Egipto jamás había enfrentado. El arquitecto del imperio. El sol egipcio se alzaba majestuoso sobre las arenas doradas mientras José, ataviado con las más finas vestimentas de lino y portando el anillo del sello real que el faraón mismo le había entregado, contemplaba el horizonte desde lo alto de una duna. Sus ojos, que una vez habían estado nublados por las sombras de una celda en prisión, ahora brillaban con la intensidad de quien ve sus sueños materializarse ante sus ojos. Los enormes graneros, estructuras monumentales que se elevaban hacia el cielo como nuevas pirámides, estaban tomando forma bajo su atenta supervisión. El sonido de miles de trabajadores, el golpeteo rítmico de las herramientas contra la piedra y los gritos de los capataces se mezclaban en una sinfonía de progreso que hacía eco en el valle del Nilo. «Mi señor José», llamó uno de sus supervisores principales, Amenemat, inclinándose respetuosamente. Los arquitectos han terminado los planos para el granero central de Memphis. Desean su aprobación antes de comenzar la construcción. José descendió con paso firme por la duna, su túnica ondeando suavemente con la brisa matutina. Los trabajadores se apartaban a su paso, inclinando sus cabezas con respeto. Ya no veían en él al esclavo hebreo que había llegado encadenado años atrás, ahora contemplaban al visionario que el faraón había nombrado gobernador de todo Egipto. «Muéstrame los planos», ordenó José, su voz tranquila pero autoritaria. Sobre una mesa de cedro cuidadosamente situada bajo una tienda que los protegía del inclemente sol, los arquitectos habían desplegado varios papiros.
Los diseños mostraban una estructura innovadora, con múltiples niveles y un sistema de ventilación que José mismo había conceptualizado. El granero de Memphis debe ser el más grande de todos, explicó José, señalando diferentes secciones del plano. No solo almacenaremos el grano aquí, este será el centro de distribución para todo el Bajo Egipto. Necesitamos añadir más cámaras de almacenamiento en el nivel inferior y reforzar los muros externos. Mientras los arquitectos tomaban notas frenéticamente, José continuó: los hilos deben estar elevados del suelo para prevenir la humedad, y necesitamos un sistema de rampas que facilite el movimiento del grano. Cada cámara debe estar sellada herméticamente para evitar que entre el aire húmedo del río. En ese momento, su asistente personal, Imhotep, se acercó con varios rollos de papiro bajo el brazo. Era un joven egipcio brillante que José había seleccionado personalmente para ayudarlo con la administración del proyecto. Mi señor, he terminado de revisar los registros de la última cosecha del gnomo de Heliópolis. Las cifras son prometedoras. José tomó los papiros y los estudió con atención. Sus ojos recorrían ágilmente las columnas de hieráticos, asimilando la información con la rapidez que lo caracterizaba. Bien, muy bien. Aumentaremos la cuota de almacenamiento en esa región al 25%. La tierra es excepcionalmente fértil este año. Pero señor, intervino uno de los escribas mayores, los nobles de Heliópolis no estarán contentos con un aumento en la cuota. José levantó la mirada de los papiros, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. No estamos construyendo para la satisfacción de los nobles, sino para la supervivencia de Egipto. El faraón me ha dado autoridad para implementar estas medidas, y cada provincia debe cumplir con su parte. Mientras hablaba, un grupo de mercaderes extranjeros pasaba cerca, sus ojos guaíd como platos ante la magnitud de las construcciones. José los observó con interés, sabía que pronto, muy pronto, caravanas como esa vendrían de todos los rincones del mundo conocido en busca del grano que ahora almacenaban. Imhotep, llamó José, necesito que organices una reunión con los supervisores de cada gnomo. Debemos establecer un sistema uniforme de registro y distribución. Cada provincia tendrá su propio almacén, pero todos deben seguir el mismo método de catalogación. El joven asistente asintió, pero José notó un destello de duda en sus ojos. No era la primera vez que percibía esa sombra de incertidumbre en su mirada, pero decidió no mencionarlo por el momento. A medida que el sol ascendía en el cielo, José realizó su recorrido diario por las construcciones. En cada sitio, se detenía a hablar con los trabajadores, escuchando sus preocupaciones y sugerencias. Su capacidad para conectar con la gente, desde el más humilde obrero hasta el noble más altivo, era una de las cualidades que lo habían llevado a su posición actual. ¿Ves esas marcas en las piedras?, explicó a un grupo de trabajadores jóvenes. Cada bloque debe encajar perfectamente con el siguiente. La precisión es crucial. Estos graneros deben permanecer en pie por generaciones. Mientras supervisaba la construcción, José no podía evitar recordar los sueños que lo habían guiado hasta este momento. Las 7 vacas gordas y las 7 flacas, una visión que había cambiado no solo su destino, sino el de todo Egipto. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por la certeza de que los 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Al caer la tarde, José se reunió con su consejo en una sala especialmente preparada para las deliberaciones. El aire estaba cargado con el aroma del incienso, y las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes decoradas con jeroglíficos. Los reportes de las provincias del sur son preocupantes, informó uno de los consejeros. Algunos gobernadores están resistiéndose a implementar el nuevo sistema de almacenamiento. José se levantó de su asiento y caminó hacia un mapa de Egipto que ocupaba una de las paredes. La resistencia era esperada, respondió con calma. El cambio siempre genera temor. Pero no podemos permitir que el miedo nos impida hacer lo necesario. Se volvió hacia sus consejeros, su figura iluminada por la luz del atardecer que se filtraba por las ventanas. Enviaremos delegaciones a cada provincia rebelde. Mostraremos a los gobernadores los beneficios del nuevo sistema.
No solo estamos construyendo graneros, estamos construyendo el futuro de Egipto. Mientras la reunión continuaba, José notó que Imhotep parecía particularmente nervioso, tomando notas con más intensidad de la habitual y evitando su mirada. Sus sospechas sobre su asistente crecieron, pero años de experiencia le habían enseñado a ser paciente y observador. Esa noche, después de que el consejo se había retirado, José permaneció en la sala de reuniones, estudiando los informes de progreso. Un movimiento en las sombras llamó su atención. Era uno de sus guardias personales. «Mi señor», susurró el guardia, «hemos observado a su asistente Imhotep reuniéndose en secreto con mercaderes extranjeros en el mercado. Intercambian información sobre los graneros y las reservas». José asintió lentamente, sintiendo el peso de la traición pero también la responsabilidad de manejar la situación con sabiduría. «Continúen vigilándolo», ordenó. «Necesito saber quiénes son estos mercaderes y qué información exactamente están buscando». Los días siguientes fueron intensos. José dividía su tiempo entre la supervisión de las construcciones, la implementación del sistema de registro y la sutil vigilancia de Imhotep. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, se reunía con sus escribas para revisar los registros del día anterior. «Cada grano debe ser contado», insistía. «Cada entrada y salida debe ser registrada. La precisión en nuestros registros será tan importante como la fortaleza de nuestros muros». En uno de esos días, mientras inspeccionaba la construcción del granero principal, José se encontró con Escenas, su esposa egipcia, quien había venido a traerle noticias de su hogar. «Los sacerdotes de Heliópolis están impresionados con tu sistema de administración», le informó ella, sus ojos brillando con orgullo. «Dicen que ni siquiera en los tiempos de la construcción de las grandes pirámides se vio una organización tan eficiente». José sonrió, agradecido por el apoyo de su esposa, pero su mente estaba parcialmente ocupada con el problema de Imhotep. ¿Cómo podía un joven tan prometedor caer en la tentación de la traición? La respuesta, sospechaba, tenía que ver con el poder y la información privilegiada que manejaban. Una tarde, mientras revisaba los planes de distribución con sus supervisores, José implementó una estrategia sutil. Comenzó a proporcionar información ligeramente incorrecta a diferentes miembros de su equipo, cada versión única y rastreable. «La construcción en el Nomo de Tinis se completará en 2 lunas», le dijo a Imhotep, mientras que al resto del consejo les había informado la fecha correcta, 3 lunas. No pasó mucho tiempo antes de que los mercaderes extranjeros comenzaran a actuar sobre la información falsa, revelando así la fuente de sus datos. José había tendido su trampa con la misma precisión con la que diseñaba sus graneros. Una noche, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto egipcio, José convocó a Imhotep a sus aposentos privados. El joven asistente entró con paso inseguro, su rostro pálido bajo la luz de las antorchas. «Siéntate, Imhotep», indicó José con voz tranquila. «Tenemos mucho de qué hablar». Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el curso de ambas vidas. José, que había experimentado tanto la traición como la redención en su propia vida, vio en los ojos de Imhotep el mismo miedo y confusión que él mismo había sentido en su juventud. «El poder de la información que manejamos es una responsabilidad sagrada», explicó José. «Cada decisión que tomamos afecta la vida de miles de personas. Los mercaderes que te han estado sobornando no buscan el bienestar de Egipto, sino su propio beneficio». Imhotep, quebrado por la culpa y la vergüenza, confesó todo. Los nombres de los mercaderes, las cantidades que le habían pagado, la información que había filtrado. José escuchó con atención, su mente ya trabajando en cómo convertir esta crisis en una oportunidad. «Tu castigo será tu redención», declaró finalmente. «Trabajarás directamente conmigo en la implementación de un nuevo sistema de seguridad para nuestros registros. Tu conocimiento de cómo se puede abusar del sistema nos ayudará a fortalecerlo». Los meses siguientes vieron cambios significativos en la administración de los graneros. José estableció un sistema de verificación cruzada donde múltiples escribas debían confirmar cada registro. Implementó códigos secretos para la información más sensible y estableció una red de informantes leales en cada provincia.
Imhotep, true a la confianza que José había depositado en él, se convirtió en uno de sus más valiosos colaboradores. Su experiencia con la corrupción lo había transformado en un guardián incorruptible del nuevo sistema. A medida que los graneros se elevaban hacia el cielo, José podía sentir que estaba construyendo algo más que simples estructuras de piedra. Estaba construyendo un legado de sabiduría, eficiencia y justicia que perduraría por generaciones. Cada mañana, cuando el sol naciente doraba las piedras de los graneros, José recordaba las palabras que su padre le había enseñado en su juventud: un líder verdadero no solo construye para el presente, sino para el futuro que solo él puede ver. Y mientras observaba las caravanas que comenzaban a llegar desde tierras lejanas, atraídas por los rumores de la gran obra que se estaba realizando en Egipto, José sabía que sus visiones se estaban cumpliendo. Los años de abundancia estaban siendo aprovechados al máximo, y cuando llegara la hambruna, Egipto estaría preparado. Los sueños nos muestran el camino, reflexionaba José mientras contemplaba su obra, pero es nuestra determinación y sabiduría lo que nos permite convertirlos en realidad. El precio de la visión. El cielo sobre Egipto se había tornado de un color cobrizo inquietante, como si la misma naturaleza presagiara los tiempos difíciles que se avecinaban. José, de pie en el balcón de su palacio en Memphis, observaba cómo las aguas del Nilo se habían retraído más de lo habitual, dejando expuestas franjas de tierra que normalmente permanecían sumergidas. Los 7 años de abundancia habían llegado a su fin, tal como sus sueños lo habían predicho. Los graneros, esas estructuras monumentales que se alzaban como testigos silenciosos de su visión, estaban repletos hasta el techo. El grano almacenado en ellos representaba la diferencia entre la vida y la muerte para incontables almas. Mi señor, llamó Kefren, su nuevo asistente principal, entrando apresuradamente en la habitación. Las primeras caravanas de suplicantes han llegado a las puertas de la ciudad. Son más de las que esperábamos. José asintió gravemente. Durante meses había estado preparando a su equipo para este momento, pero la realidad superaba incluso sus previsiones más conservadoras. ¿Cuántas personas? Cientos, mi señor. Vienen de todas las provincias del Alto y Bajo Egipto. También hay caravanas de tierras lejanas, hititas, cananeos, nubios. El administrador supremo de Egipto se ajustó el anillo del sello real en su dedo, un gesto que se había convertido en un hábito cuando necesitaba tomar decisiones importantes. Reúne al consejo. Es hora de implementar el plan de distribución. En la sala del consejo, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes decoradas con jeroglíficos, José se encontró rodeado por los administradores de cada nomo. Sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. La hambruna ha llegado, comenzó José, su voz resonando en la cámara. Pero Egipto está preparado. Durante 7 años hemos almacenado el 20% de cada cosecha. Ahora es el momento de administrar esas reservas con sabiduría. Desplegó varios papiros sobre la mesa central. Cada provincia recibirá una asignación basada en su población. El grano se venderá a un precio justo, no demasiado alto para que sea inaccesible, ni demasiado bajo para evitar el desperdicio y el acaparamiento. ¿Y los extranjeros?, preguntó uno de los consejeros con preocupación. Ya hay caravanas llegando desde tierras lejanas. José se levantó y caminó hacia el mapa de las tierras conocidas que decoraba una de las paredes. Les venderemos grano también. Egipto se convertirá en el granero del mundo conocido, pero debemos ser cautelosos. Necesitamos verificar la identidad de cada comprador y mantener registros detallados de cada transacción. Mientras el consejo discutía los detalles del plan de distribución, un mensajero entró apresuradamente en la sala. Mi señor José, hay un grupo de mercaderes cananeos que solicitan una audiencia urgente. El corazón de José dio un vuelco. Canaán. Su tierra natal. Podría ser. ¿Cuántos son? 10 hombres, mi señor. Dicen venir de Hebrón. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. José mantuvo su compostura, aunque por dentro su mente era un torbellino de emociones. 10 hombres de Hebrón.
Sus hermanos. Los mismos que lo habían vendido como esclavo tantos años atrás. Terminaremos esta reunión más tarde, anunció con una calma que no sentía. Procedan con la distribución según lo planeado. Kefren, que preparen la sala de audiencias. Mientras caminaba hacia la sala de audiencias, José recordaba el rostro de cada uno de sus hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá. ¿Cómo habrían cambiado con los años? ¿Estaría Benjamín, su hermano menor, entre ellos? La sala de audiencias era un espacio imponente, diseñado para intimidar a los visitantes con su grandeza. José tomó asiento en su trono ceremonial, rodeado de guardias y escribas. Se había asegurado de que su apariencia fuera lo más egipcia posible, su cabeza afeitada, sus ojos delineados con col, sus ropajes de lino más fino. Cuando sus hermanos entraron, se postraron ante él sin reconocerlo. José los observó a través de un velo de emociones contradictorias. 20 años habían pasado desde aquel día en que lo arrojaron al pozo. 20 años de separación, de dolor, de crecimiento. ¿De dónde vienen?, preguntó en egipcio, permitiendo que un intérprete tradujera sus palabras al hebreo. De la tierra de Canaán, poderoso Señor, respondió Judá, su voz temblando ligeramente. Hemos venido a comprar alimentos. La hambruna es severa en nuestra tierra. José los estudió con intensidad. Podía ver el miedo y la desesperación en sus ojos, los mismos sentimientos que él había experimentado cuando lo vendieron como esclavo. ¿Cómo sé que no son espías? Han venido 10 hombres juntos. Es sospechoso. No, mi señor, intervino Rubén. Somos hermanos, hijos de un mismo padre. De hecho, somos 2 hermanos, pero el más joven se quedó con nuestro padre, y otro ya no está con nosotros. José sintió que su corazón se contraía al escuchar la referencia a sí mismo. ¿Realmente sentían remordimiento por lo que le habían hecho? ¿O solo era una historia conveniente para contar a extraños? Deberán probar su honestidad, declaró José. Uno de ustedes permanecerá aquí como rehén mientras los demás regresan a Canaán. Traigan a su hermano menor. Solo entonces creeré su historia. La confusión y el pánico se extendieron entre los hermanos. José los observaba mientras discutían entre ellos en hebreo, sin saber que él podía entender cada palabra. Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José, dijo Rubén. Les dije que no le hicieran daño, pero no me escucharon. ¿De qué sirve lamentarnos ahora?, respondió Judá. Debemos pensar en cómo salvar a nuestras familias. José tuvo que voltearse para ocultar las lágrimas que amenazaban con traicionar sus emociones. Ordenó que Simeón fuera encadenado y que los demás fueran enviados de regreso con sacos de grano, pero con una sorpresa, había ordenado que el dinero que habían pagado fuera devuelto secretamente en sus sacos. Esa noche, después de que sus hermanos partieron, José se retiró a sus aposentos privados. Escenas, su esposa, lo encontró sentado en silencio, contemplando el horizonte. «¿Los has visto, verdad?», preguntó ella suavemente. «A tus hermanos». José asintió. «No me reconocieron». «¿Cómo podrían?». El José que conocieron murió en ese pozo hace 20 años. El hombre que soy ahora, es alguien completamente diferente. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió José. Parte de mí quiere revelarles quién soy, abrazarlos, perdonarlos. Otra parte quiere que sientan aunque sea una fracción del miedo y la incertidumbre que yo sentí. Escena se sentó junto a él. La posición que ocupas te da el poder de hacer ambas cosas. Pero la sabiduría que te ha traído hasta aquí te ayudará a elegir el camino correcto. Mientras tanto, la crisis de la hambruna se intensificaba. Cada día llegaban más caravanas de tierras lejanas. José supervisaba personalmente la distribución del grano, asegurándose de que el sistema fuera justo pero estricto. Cada familia debe registrarse, instruía a sus administradores. Debemos llevar un control preciso de cuánto grano sale de los almacenes y a dónde va. La hambruna apenas comienza, necesitamos hacer que nuestras reservas duren.
A medida que pasaban las semanas, José recibía informes regulares sobre la situación en Canaán a través de sus redes de mercaderes. Sabía que sus hermanos tendrían que regresar eventualmente. El grano que les había dado no duraría para siempre. En sus momentos de soledad, José reflexionaba sobre el precio de la visión que había recibido. Su don para interpretar sueños lo había llevado desde una cisterna hasta el palacio del faraón, pero también lo había separado de su familia. Ahora, ese mismo don le había dado el poder de salvar no solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes de la hambruna. El poder de ver el futuro conlleva la responsabilidad de actuar en el presente, meditaba mientras revisaba los registros de distribución. Pero, ¿de qué sirve salvar naciones enteras si no puedo reconciliarme con mi propia familia? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. José mantenía a Simeón en condiciones relativamente cómodas, pero seguras. Cada día, el prisionero recibía la visita de un escriba que le hacía preguntas sobre su familia, preguntas que José leía ansiosamente en los informes nocturnos. Finalmente, los vigías anunciaron el regreso de la caravana desde Canaán. Esta vez, José notó una figura adicional entre sus hermanos, un joven que solo podía ser Benjamín, su hermano menor, el único que compartía con él la misma madre. El momento de la verdad se acerca, le dijo a Escenas mientras se preparaba para la audiencia. Pronto sabré si realmente han cambiado. ¿Y si no lo han hecho?, preguntó ella. José tocó el anillo del sello real, símbolo de su autoridad y responsabilidad. Entonces tendré que tomar decisiones difíciles. Porque el precio de la visión no solo incluye ver el futuro, sino también la sabiduría para saber cómo actuar en el presente. La tormenta perfecta. El cielo sobre Memphis se había oscurecido con nubes de tormenta, como si los mismos dioses quisieran subrayar la gravedad del momento. La hambruna había alcanzado su punto más crítico en el tercer año de los 7 predichos. Los graneros de José, aunque bien abastecidos, enfrentaban una presión sin precedentes ante la avalancha de solicitudes que llegaban de todos los rincones del mundo conocido. En su oficina principal, rodeado de papiros y tablillas de contabilidad, José estudiaba los últimos informes con el ceño fruncido. Las cifras eran preocupantes. Aunque sus cálculos habían sido precisos, la magnitud de la crisis superaba incluso sus previsiones más pesimistas. «Mi señor», interrumpió Kefren, entrando apresuradamente. «Tenemos una situación en el granero principal. Los guardias han detectado intentos de soborno entre algunos de los supervisores nocturnos». José se levantó de su asiento, su túnica de lino fino ondeando con el movimiento. «¿Quiénes están involucrados?» Varios mercaderes hititas han estado ofreciendo oro a cambio de acceso nocturno a los almacenes. Y Kefren dudó un momento, parece que Imhotep está involucrado nuevamente. La noticia golpeó a José como un puñetazo en el estómago. Después de la primera traición de Imhotep y su aparente redención, esta nueva caída era especialmente dolorosa. Trae a los guardias del turno nocturno y a Imhotep. Necesito hablar con ellos personalmente. Mientras esperaba, José se acercó a la ventana. La ciudad se extendía bajo él, sus calles abarrotadas de personas de todas las naciones, todas ellas en busca de alimento. El peso de su responsabilidad nunca había sido más evidente. Los guardias llegaron primero, seguidos por un Imhotep cabizbajo y escoltado. José los observó en silencio durante varios momentos antes de hablar. «La comida que protegemos no es solo grano», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Es la diferencia entre la vida y la muerte para miles de familias. Cada saco que se roba es una sentencia de muerte para alguien más». Imhotep levantó la mirada, sus ojos llenos de vergüenza y miedo. «Mi señor, yo». «Silencio», ordenó José. «Esta vez no habrá segunda oportunidad. Guardias, llévenselo a las celdas. Y traigan a esos mercaderes hititas. Quiero interrogarlos personalmente». Apenas habían salido cuando otro mensajero entró corriendo. «Mi señor. Sus hermanos han regresado. Están esperando en la sala de audiencias».
José cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La tormenta perfecta estaba tomando forma, la crisis en los graneros, la traición de Imhotep, y ahora el momento crucial con sus hermanos. Todo convergía en este preciso instante. En la sala de audiencias, sus hermanos esperaban nerviosamente. Benjamín estaba entre ellos, sus ojos huaíd y asustados ante la grandeza del palacio egipcio. José había ordenado previamente que su copa de plata fuera colocada secretamente en el saco de grano de Benjamín, la última prueba que había diseñado para sus hermanos. Se les acusa de robo, anunció José a través de su intérprete, aunque cada palabra en hebreo le quemaba en los oídos. Mi copa de plata ha desaparecido después de su visita. El horror en los rostros de sus hermanos era genuino. Mi señor, protestó Judá, nosotros nunca robaríamos. Puedes registrar nuestras pertenencias. La búsqueda fue rápida y, por supuesto, la copa apareció en el saco de Benjamín. El caos que siguió fue exactamente lo que José había anticipado: pánico, confusión y, finalmente, el momento que había estado esperando. Judá dio un paso adelante, cayendo de rodillas. Mi señor, te lo suplico. Tómame a mí como esclavo en lugar de Benjamín. No puedo regresar con mi padre sin él. El dolor de perder a otro hijo lo mataría. En ese momento, mientras una tormenta rugía fuera del palacio, José sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras de Judá, el mismo hermano que había sugerido venderlo como esclavo tantos años atrás, demostraban un cambio profundo. Salgan todos, ordenó José a sus guardias y sirvientes. Déjenme a solas con estos hombres. Cuando la sala se vació, José finalmente dejó caer la máscara que había mantenido durante tanto tiempo. Hablando en hebreo, con voz quebrada por la emoción, pronunció las palabras que cambiarían todo: yo soy José, su hermano. ¿Vive aún mi padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus hermanos retrocedieron, terror puro en sus rostros. ¿Cómo podía este poderoso señor egipcio ser el hermano que habían vendido como esclavo? No teman, continuó José, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tornó en bien. Mientras explicaba todo lo que había sucedido en los últimos años, un estruendo sacudió el palacio. No era solo el trueno de la tormenta, gritos de alarma comenzaron a escucharse desde la dirección de los graneros. Mi señor. Kefren irrumpió en la sala. Los graneros. Los mercaderes hititas han iniciado un incendio como distracción para el robo. José se puso de pie de inmediato. Judá, Simeón, Rubén, necesito su ayuda. Vengan conmigo. La reconciliación tendría que esperar unos momentos más, había vidas en juego. Corrieron bajo la lluvia torrencial hacia los graneros principales. El fuego, aunque contenido por la lluvia, amenazaba con expandirse. Los mercaderes hititas, aprovechando el caos, intentaban cargar carros con grano robado. Rodeen el perímetro, ordenó José a sus hermanos y guardias. No dejen que ningún carro salga. La escena que siguió fue caótica, guardias egipcios y hermanos hebreos trabajando juntos para proteger el grano que significaba la vida para tantas personas. La lluvia caía sin cesar, convirtiendo el suelo en lodo y dificultando tanto el robo como su prevención. En medio del caos, José vio a Imhotep corriendo hacia los incendiarios con un cubo de agua. Su antiguo asistente había elegido el momento de su redención final. El fuego está llegando a las vigas principales, gritó alguien. José evaluó la situación rápidamente. Si el fuego alcanzaba el grano almacenado, la pérdida sería catastrófica. Benjamín llamó a su hermano menor. Necesito que organices una cadena humana. Hay que sacar todo el grano que podamos. Mientras la batalla contra el fuego continuaba, José observó con asombro cómo sus dos mundos se fusionaban, sus hermanos, los que una vez lo habían vendido como esclavo, ahora arriesgaban sus vidas para ayudarlo a salvar el grano que preservaría la vida de miles. La tormenta arreció, y con ella, la intensidad de la lucha.
Rubén y Simeón sometieron a varios de los ladrones mientras Judá y los otros organizaban la evacuación del grano amenazado. Los guardias egipcios, inicialmente escépticos de estos extranjeros, pronto se encontraron trabajando codo a codo con ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego fue controlado. Los mercaderes hititas fueron capturados, y el daño, aunque significativo, no fue catastrófico gracias a la rápida acción conjunta. Empapados hasta los huesos, José y sus hermanos se reunieron en un almacén seco. El momento de la revelación había sido interrumpido, pero quizás esta crisis había servido para un propósito mayor. Esto, dijo José, mirando a sus hermanos con una nueva luz, esto es lo que significa ser familia. Proteger lo que es importante, trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. Judá se adelantó, todavía manchado de hollín y empapado. José, hermano, nosotros. No, interrumpió José suavemente. Ya no hay necesidad de más explicaciones. Sus acciones esta noche han hablado más fuerte que cualquier palabra. En ese momento, Kefren entró con noticias urgentes. Los daños eran considerables, pero reparables. Más importante aún, la mayoría del grano había sido salvado. Mi señor, añadió Kefren, fue Imhotep quien nos alertó del plan de los hititas. Ha sido herido mientras ayudaba a combatir el fuego. José asintió. Que reciba la mejor atención. A veces, hermanos míos, la redención viene en las formas más inesperadas. La tormenta comenzaba a amainar, pero el trabajo apenas comenzaba. Había que reorganizar los graneros, fortalecer la seguridad, y asegurarse de que la distribución de alimentos no se viera interrumpida. Necesitaré su ayuda, dijo José a sus hermanos. No solo para reconstruir lo que se ha dañado, sino para administrar todo esto. La hambruna aún tiene 4 años por delante, y ahora más que nunca, debemos trabajar juntos. Uno por uno, sus hermanos asintieron. La tormenta perfecta había llegado, amenazando con destruirlo todo, pero en su lugar había forjado lazos más fuertes que nunca. Y hay algo más, añadió José, una sonrisa formándose en su rostro cansado. Es hora de traer a nuestro padre a Egipto. Jacob debe ver en qué se ha convertido su hijo perdido, y cómo sus hijos han aprendido a ser verdaderamente hermanos. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, José contempló el nuevo día que amanecía. La tormenta perfecta había pasado, dejando tras de sí no destrucción, sino una oportunidad de renovación y reconciliación. A veces, reflexionó en voz alta, se necesita una tormenta para limpiar el aire y permitir que crezca algo nuevo y más fuerte. Sus hermanos asintieron en comprensión, y juntos comenzaron a planificar el futuro que les esperaba, no como extraños ni enemigos, sino como la familia que siempre debieron ser. El legado del visionario. La brisa suave del atardecer egipcio movía las cortinas de lino en el palacio de José, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras. Habían pasado 5 años desde la reunificación con su familia, y los últimos rayos de la hambruna finalmente comenzaban a disiparse, como nubes oscuras alejándose después de una larga tormenta. José se encontraba en su estudio privado, rodeado de papiros que documentaban la transformación más significativa que Egipto había experimentado en su historia. A sus 56 años, sus sienes mostraban algunas canas, pero sus ojos mantenían el mismo brillo visionario que lo había caracterizado desde joven. Padre, llamó Efraín, su hijo mayor, entrando a la habitación. Los nuevos estudiantes de la escuela de administración han llegado. Están esperando en el salón principal. José sonrió. La creación de la primera escuela de administración de Egipto había sido uno de sus proyectos más ambiciosos después de la crisis. Un lugar donde las futuras generaciones aprenderían los principios de gobierno y administración que habían salvado al imperio durante la hambruna. Vamos, respondió José, levantándose de su escritorio. Es hora de compartir nuestra historia con ellos.
Mientras caminaban por los pasillos del palacio, padre e hijo pasaron junto a una serie de murales recién pintados que documentaban los eventos de los últimos años, la interpretación de los sueños del faraón, la construcción de los graneros, la gran hambruna, y la reunificación de la familia. El salón principal estaba lleno de jóvenes escribas y futuros administradores, provenientes de todas las provincias de Egipto y de tierras tan lejanas como Babilonia y Canaán. Entre ellos, José reconoció a varios de sus sobrinos, los hijos de sus hermanos que ahora vivían en la tierra de Gosén. «Bienvenidos», comenzó José, su voz clara y fuerte llenando la sala. «Están aquí porque han sido elegidos para aprender los principios que transformaron a Egipto durante su crisis más severa. Pero antes de enseñarles sobre sistemas de almacenamiento y métodos de distribución, deben entender que la verdadera administración comienza con la visión». Se movió entre los estudiantes, observando sus rostros atentos. La visión sin acción es un sueño inútil, y la acción sin visión es solo movimiento sin propósito. Necesitamos ambas para crear un cambio verdadero. En ese momento, Imhotep entró en la sala. Los años habían dejado su marca en él, pero su postura erguida revelaba la dignidad de alguien que había encontrado la redención. Después del incidente durante la crisis, se había convertido en uno de los instructores más respetados de la escuela. Imhotep, llamó José, por favor, comparte con nuestros estudiantes la lección más importante que aprendiste durante la crisis. El antiguo asistente se adelantó, su voz cargada de experiencia y humildad. La lección más valiosa que aprendí es que el poder y la información son herramientas sagradas. Pueden construir o destruir, dependiendo de cómo las usemos. Cada decisión que tomamos afecta no solo a nosotros mismos, sino a generaciones enteras. José asintió aprobadoramente. Durante la hambruna, enfrentamos desafíos que parecían imposibles de superar. Pero fue la combinación de preparación meticulosa y adaptabilidad lo que nos permitió prevalecer. Mientras hablaba, sus pensamientos viajaron a su padre Jacob, quien ahora descansaba en paz después de 17 años de vida plena en Egipto. Recordó la emoción en los ojos del anciano cuando finalmente se reunieron, como sus manos temblorosas habían tocado su rostro, incrédulo de que su hijo perdido no solo estuviera vivo, sino que se hubiera convertido en el salvador de naciones. La verdadera prueba de un sistema, continuó José, no es solo su capacidad para funcionar durante tiempos de crisis, sino su habilidad para adaptarse y evolucionar después de ella. Por eso estamos aquí. Se acercó a un gran mapa de Egipto que cubría una de las paredes. Observen cómo hemos reorganizado las provincias. Cada nomo tiene ahora su propio centro de almacenamiento y escuela de administración local. La información y los recursos fluyen de manera constante entre ellos, creando una red que fortalece a todo el imperio. Uno de los estudiantes, un joven de Tebas, levantó la mano. Mi señor, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros sistemas sobrevivirán cuando ya no estés para guiarlos? José sonrió ante la pregunta. Un verdadero legado no depende de una sola persona. Por eso estamos creando instituciones, no solo edificios. Sistemas, no solo reglas. Principios, no solo procedimientos. En ese momento, Escenas, su esposa, entró en la sala acompañada por Manasés, su segundo hijo. Traían noticias de que una nueva caravana había llegado desde tierras lejanas, esta vez no en busca de grano, sino de conocimiento. Ven, dijo José a sus estudiantes, les mostraré cómo recibimos a quienes buscan aprender de nuestra experiencia. Mientras caminaban hacia el área de recepción, José continuó su lección. Cada visitante que llega a nuestras puertas es una oportunidad para compartir y expandir nuestro conocimiento. Las redes que estamos construyendo hoy serán los puentes que conectarán a las generaciones futuras. La caravana resultó ser un grupo de escribas hititas, enviados por su rey para estudiar los sistemas administrativos egipcios. Entre ellos, José reconoció a los hijos de algunos de los mercaderes que habían intentado sabotear los graneros años atrás. El ciclo se completa, murmuró para sí mismo, antes de dar un paso adelante para recibirlos. Bienvenidos a Egipto. Han venido en busca de conocimiento, y eso es algo que compartimos libremente.
mientras organizaba el alojamiento de los nuevos visitantes, José reflexionó sobre cómo los antiguos enemigos se habían convertido en estudiantes, cómo las crisis habían dado paso a oportunidades de cooperación y crecimiento. Al atardecer, José reunió a su familia extendida para la cena. Sus hermanos, ahora prósperos ganaderos en la tierra de Gosén, se sentaron junto a sus hijos, que estudiaban en la escuela de administración. La mesa era un testimonio viviente de cómo el perdón y la visión podían transformar las tragedias en triunfos. «Míralos», susurró Escenas a su esposo. «Cada uno de ellos lleva una parte de tu legado». José observó los rostros alrededor de la mesa. Rubén, quien había establecido un sistema de crianza de ganado que alimentaba a miles; Judá, cuyos hijos estaban revolucionando el comercio entre Egipto y Canaán; Benjamín, que había demostrado tener el mismo don para la administración que su hermano mayor. «El verdadero legado», respondió José, «no es lo que construimos, sino las vidas que transformamos en el proceso». Después de la cena, José llevó a sus nietos al balcón desde donde se podían ver los graneros que habían salvado a Egipto. Las estructuras, ahora renovadas y expandidas, brillaban bajo la luz de la luna. «¿Ven esos edificios?», preguntó a los pequeños. «Cada piedra tiene una historia que contar. Pero la historia más importante no es sobre el grano que almacenaron, sino sobre las personas que trabajaron juntas para construirlos y mantenerlos». Un joven escriba se acercó con un nuevo rollo de papiro. «Mi señor, los planes para la expansión de la escuela están listos para tu revisión». José tomó el papiro y lo estudió bajo la luz de las antorchas. Los planos mostraban una visión ambiciosa: nuevas aulas, bibliotecas y áreas de práctica donde los estudiantes podrían simular situaciones de crisis y aprender a manejarlas. «Apruebo estos planes», dijo finalmente. «Pero añadan algo más, un jardín central donde los estudiantes puedan reunirse a discutir y compartir ideas». Las mejores soluciones a menudo nacen de conversaciones informales. Mientras el escriba se retiraba, José sintió una profunda satisfacción. El sistema que había creado ya no dependía de él. Había echado raíces profundas en la cultura egipcia y continuaría creciendo y adaptándose mucho después de que él ya no estuviera. «Padre», llamó Efraín, «los estudiantes preguntan si mañana podrías contarles la historia completa, desde el principio». José sonrió. «Les contaré la historia, pero no solo la mía. Les contaré sobre un grupo de personas que aprendieron a ver más allá de sus diferencias, que transformaron la adversidad en oportunidad, y que construyeron algo más grande que ellos mismos». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, José reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De esclavo a visionario, de prisionero a líder, de hijo perdido a padre de una nación. «Los sueños son solo el comienzo», murmuró, recordando las palabras que tantas veces había compartido con sus estudiantes. «Es la visión, la perseverancia y la sabiduría para ejecutarlos lo que transforma el destino de las naciones». Y así, mientras el sol se ponía sobre el imperio más poderoso del mundo antiguo, el legado de José continuaba creciendo, no solo en los graneros y sistemas que había construido, sino en las mentes y corazones de quienes habían aprendido de su ejemplo. La historia del esclavo que se convirtió en visionario seguiría inspirando a generaciones, recordándoles que con visión, perseverancia y sabiduría, cualquier sueño, por imposible que parezca, puede convertirse en realidad. Fin.